Usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta en particular. Que a veces se confunden cuando dicen, UX es usabilidad. No, usabilidad es una de las disciplinas que abarca la experiencia de usuario. Consideramos usabilidad con el concepto que determina la efectividad de las interfaces, la relación con el usuario y la posibilidad de anunciar sin perjudicar. Esto lo permite a que las personas puedan utilizar una herramienta con el fin de alcanzar un objetivo en concreto. Y les recomendamos, lo tenemos en PDF para pasar en español, este libro de Donald Norman, La psicología de los objetos cotidianos, que si bien es un poco viejito, pero es uno de los pioneros en el tema, Donald Norman, y él habla desde el lado de la experiencia de usuario, pero con objetos tangibles y cómo es nuestro día a día utilizando el reloj, las puertas, los objetos de todos los días. Y también esta NN de acá es de Nissel Norman Group, trabajan juntos, es otro de los pioneros en el área del UX, por la época, ¿no? En la que dijo todas estas heurísticas. Jacob Nissel, él redactó estas 10 heurísticas que son lineamientos para reducir las frustraciones que el usuario puede tener al utilizar nuestro sistema. Son guías de buenas prácticas. Entonces, ahora vamos a mencionar estas 10 reglas que, de nuevo, son sugerencias a tener en cuenta en el momento que nosotros vamos a crear nuestra aplicación. Después existen test heurísticos que sirven para medir la usabilidad de un sitio. Y estos test heurísticos están basados en números según la función de cada una de las aplicaciones, basadas puntualmente en estas 10 heurísticas. O sea, como que si le pifias en una, te baja los puntos, hablando en castellano sería una cosa así. Por eso es importante tenerlas en cuenta. La primera habla sobre la visibilidad del estado del sistema. Sé que la aplicación debe mantener siempre informado al usuario de lo que está ocurriendo y brindarle una respuesta en el menor tiempo posible. Entonces, cuando pasa algo, debe aparecer, mostrarle qué es lo que se está haciendo. Recuerdo en su momento, hace varios años, cuando estaban los formularios de contacto, ¿viste? Contactame, que nunca nadie te respondía a esos formularios. Pero vos le llenabas los campos, ponías redactados, ok, enviar, y en muchos pasaba que faltaba esa alimentación, ese feedback, que diga, su mensaje ha sido enviado. Entonces, mandaba, y se mandaban como 5 mails. Pero porque le faltaba esto de su mensaje ha sido enviado. El segundo, relación entre el sistema y el mundo real. El sistema debe utilizar el lenguaje de los usuarios, con palabras o frases que les sean conocidas. Usar términos fáciles y sencillos de entender ayuda a que se sientan más familiarizados. El de la derecha es el MailChimp, el que hace el envío masivo de los newsletters. Entonces, cuando terminas de mandarlo, hey, high five. Y acá, el de Santander lo puse como en general. Hoy en día todos los bancos mutaron esto de mantener el lenguaje y todo como muy estricto, a que sea así como más amigable. De hecho, ¿no? El hola y la carita. Las palabras que usan en general y cómo usan todo ahora más limpio, de alguna manera. 3. Control y libertad para el usuario. Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema por error y necesitarán una salida de emergencia claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron sin tener que pasar por una serie de pasos. Esta regla habla de darle al usuario control y la libertad de realizar las acciones que desee, e incluso de darle la capacidad de deshacer acciones que pudo haber tomado por error. Entonces, acá yo, por ejemplo, eliminé un mail y te dice, has enviado a la papelera, ok, deshacer. Y también en el caso de que estamos quizás en una interna, muy interna, quizás 3, 4 niveles de interna de una app, sería no tener que volver atrás haciendo back, sino tener alguna salida de emergencia. Eso se tiene que sentir cómodo navegando en nuestra app. Heurística 4, consistencia y estándares. Habla de definir un conjunto de estándares y mantenerlos siempre en el sistema, desde el lenguaje a la navegación. Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa. Acá puse como ejemplo parte del UI Kit de Bootstrap, donde siempre mantienen la estructura de cuál va a ser el menú, el botón de info,
de advertencia y demás, mantenerlo siempre en sistema. Entonces, una vez que ya empezamos a navegar, sabemos que este es el botón, cómo se va a mostrar, y eso debería mantenerse siempre. Acá otros ejemplos, y también con los estándares que están establecidos por fuera de nuestra app. Una cosa es nuestro sistema y lo que ya estamos también acostumbrados a ver, y este lo había puesto como ejemplo porque una vez salió la charla sobre que habían usado este botón por el buscar más, ¿no? Después vimos cuál es el botón de buscar más, pero este icono es el icono de hacer zoom, serían zoom in, zoom out, y este es el de buscar. O sea, ojo, no porque yo lo digo, sino porque está preestablecido así lo tomamos. Este es el de hacer zoom in, zoom out y el de buscar. Después, la quinta, prevención de errores. Mejor que un buen diseño de mensaje de error es realizar un análisis cuidadoso que prevenga la ocurrencia de errores. Esto es para crear un nuevo user en Facebook, donde te dice, mira, tenés que ponerle también signos de puntuación como el cierre de exclamación. Entonces, bueno, antes de yo escribirlo y que después me diga, no, mira, te falta esto, está mal, te lo muestra antes, de eso se trata. O cuando estamos por mandar un mail y le pusiste adjunto y te sale la alerta, che, mira, pusiste adjunto pero no estás adjuntando nada. ¿Querés sumar algo? Ah, sí, joya, qué bien, gracias Gmail. O de nuevo MailChimp, que para cuando estás creando un user nuevo, también en la password te dice, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, y a medida que le vas poniendo, se te van poniendo como grisados que ya los hiciste. 6. Minimizar la carga de memoria del usuario. Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo que los objetos, las acciones y las opciones estén visibles. Acá sería la frase, reconocer es mejor que recordar. Entonces acá puse un print de globo, por ejemplo, donde nosotros vamos eligiendo que los vas sumando y después sabés que están ahí. Picás en el carrito y tenés, esto podría contemplar el carrito de compras de cualquier e-commerce donde vamos pinchando y queda todo ahí. Sabemos que si tapeamos ahí, tiene que aparecer el resumen de lo que ya elegimos. Porque si no, tendríamos que estar recordando, ¿esto lo sumé o no lo sumé? Así. O también en las aplicaciones, en los sitios de viaje, cuando usamos el Day Picker, después nos queda ahí ya sentado, ¿no? Podemos seguir buscando y yo me concentro en la parte de abajo porque sé que esto ya lo elegí y tengo en vista. Si había puesto que al 15 o desde el 16, no, desde el 16, lo tengo acá en vista. Entonces sería, reconocer es mejor que recordar. 7. Flexibilidad y eficiencia de uso. Debemos generar un sistema de tal forma que sea útil tanto para usuarios básicos como avanzados. Entonces sería de que nosotros podemos tener en nuestro sitio, app, sistema, un montón de funciones complejas y estaría buenísimo, solamente que lo tenemos que ordenar de tal forma que para un usuario que usa solamente las básicas sea limpio, de que si tenemos muchas opciones. Porque acá puse como ejemplo el buscador avanzado de los mails de Gmail, donde por lo menos a mí, en primera persona, como usuaria, el 90 y pico de los casos uso solamente la parte de arriba. Y a las personas que le había consultado también, la gran mayoría, solamente pones la keyword y buscas. Solamente en algunos casos que sí se necesitan y está buenísimo la funcionalidad, está la flechita que te despliega todo el resto de las opciones. A eso nos referimos. Está bueno que tenga un montón de funcionalidades, ahora tenemos que saber ordenarlas para que sea simple de usar para las personas que usan también lo básico. Acá, por ejemplo, está el Advanced Settings acá abajo. O en Firefox aparece solamente la barra de la URL y después, creo que con el comando o con el space, sale la barra de acá arriba que te da todo el resto de las opciones. Heurística 8. Diálogos estéticos y diseño simple. Para encontrar que en el original de estas heurísticas, esta habla de minimalismo. Y después se fue diciendo, no, pero el minimalismo es una vanguardia, ¿no? Que se fue cambiando un poco la redacción. La heurística quedó la idea, que son diálogos estéticos y diseño simple. Los diálogos no deben tener información que es irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo compite con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. Esto quiere decir, cuantos más elementos nosotros le estemos sumando, va a competir con el objetivo principal, que quizás es apretar este botón, vender, reservar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. 9 de 10.
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Los mensajes de error se deben expresar en un lenguaje claro. Se debe indicar exactamente el problema y deben ser constructivos. Acá el ejemplo de cuando no hay conexión en Chrome, ¿no? Que nos dice el título y el por qué sería, sí, no hay conexión a Internet. Proba la solución. Prueba locales, volver, ejecuta el diagnóstico y de paso también te ponen acá el chiche para que te quedes jugando con el Dino. Y la última, ayuda y documentación. Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin documentación, puede ser necesario disponer de ayuda y documentación. Esta tiene que ser fácil de buscar, centrada en las tareas del usuario, debe tener información de las etapas a realizar y no tiene que ser muy extensa. Saca algunos de los ejemplos que pueden ayudar. De hecho, el onboarding también puede contar como esta heurística. Acá les dejamos también la fuente de Initial Normal Group, donde están redactadas las 10 heurísticas.